Ok, muchachos, buenas noches. ¿Se escucha bien, jóvenes? ¿Me pueden contestar por el chat, por favor? Ok. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Ok, listo. Bueno, muchachos, buenas noches. Primera instancia, pues le pido un poquitico de disculpa. Ofrezco disculpas, unos inconvenientes técnicos que se presentaron acá, pero estamos para poderlos ayudar y poderlos eh, ayudar en este proceso matemático, ¿no? De pensamiento lógico matemático. Entonces, para entrar ya para entrar en grano, nos presentamos. Primero nuestra compañera tutora, directora de alguno de ustedes. Ahí ven la pantalla completa, por favor. Profe, ¿me ayuda que no puedo ver el chat? Sí, se está viendo bien. Ok. Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues nos presentamos. Primero, pues la profesora Diana, por favor, les cedo la palabra para que se presente. Buenas noches a todos. Yo soy Diana Marcela Hurtado, tutora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, y los estaré acompañando junto con el tutor José Ramón Ginete hoy en la webconferencia de la Unidad 1. Ok. Bueno, compañeros, estudiantes, bienvenidos a la Universidad UNAD. La mayoría son estudiantes de primera matrícula, o sea, de primer semestre. Para nosotros es un gran placer tenerlos ustedes acá y ser partícipe de su crecimiento profesional y desarrollo como estudiantes y futuros profesionales. Entonces, en esta primera webconferencia vamos a tocar un poco la unidad 1 sobre fundamentos de lógica. Como dijo la compañera, mi nombre es José Ramón Ginete, yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla, mi compañera se encuentra en la ciudad de Medellín, y en esta primera webconferencia la idea es poderles aclarar un poco sobre la primera unidad y ayudarlos en el proceso formativo de esta primera entrega que, como bien saben ustedes, se vence el 10 de enero y que por mucho que estemos todavía con un tiempo prolongado, a veces el estudiante se confía mucho y se deja coger con el tiempo para poder entregar a última hora. Y la idea de nosotros en esta webconferencia es aclararle todas esas dudas que tengan para poder ustedes entender un poco más y poder dedicarle más tiempo a esta asignatura y a otras asignaturas que tengan ustedes correspondiente a su matrícula en UNAD. Entonces, no siendo más, vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a ver acá en esta primera webconferencia? Pues vamos a tomar tres temas primordiales. Lo primero vamos a hacer es hablar de proposiciones y tabla de verdad. Lo segundo es que vamos a aprender a construir tablas de verdad. Y lo tercero que vamos a tocar en esta webconferencia son lo referente a las leyes de inferencia lógica y aplicaciones de las mismas. Entonces, partiendo de la primera proposición y tablas de verdad, que es el primer tema que vamos a tocar, podemos primero decir que tenemos que definir lo que es lógica. Entonces, lógica, como definición, se dice, es la ciencia que estudia los métodos de razonamiento proporcional, reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos para llegar a ellas. Entonces, en esta primera unidad, ustedes van a tratar de identificar y tratar de manejar todos esos conceptos que de pronto les van a parecer un poco tedioso o les van a parecer un poco como aburrido, pero se van a dar cuenta que prácticamente cuando le cogen el hilo a la situación lógica del momento, pues mucho más llevadero este curso. También tenemos que hablar de lógica proporcional. Bueno, parece que el profesor José Ramón está teniendo problemas con el audio. Voy a... ¿No se escucha bien, profe? ¿Se escucha bien, profe? ¿No se escucha bien? ¿Aló? ¿Aló?
¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escucha, me dicen que sí se escucha. O sea, me dicen que se está escuchando, profe. No sé si... Profe Diana. Ok, entonces, compañeros, ustedes si escuchan bien, por favor, creo que me digan en el chat. Parece que el sistema sacó a la profesora Diana, pero digamos, ¿usted se está escuchando bien? Ok, listo. Entonces, continuamos acá y les vamos diciendo lo que estaba proponiendo. Si ven ahí la diapositiva, por favor, me permiten, me dicen si ven la diapositiva. Ok, cuando dicen, ok, listo. Listo. Entonces, como les venía diciendo, la lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia las proposiciones, símbolos utilizados en la formación de nuevas proposiciones, que podrán ser verdaderas o falsas señaladas por reglas formales. Esto más adelante lo van a entender ustedes, lo van a entender cuando vayamos desarrollando los ejercicios y vamos a ver el paso a paso de cada uno de ellos. También van a identificar que son enunciados, que es un conjunto organizado de palabras que expresan juntas una idea, es toda frase o oración, y se caracterizan por ser afirmaciones o negaciones que tienen la característica de ser verdadero o falso. Ojo, característica de ser verdadero o falso, pero nunca ambas. Primera característica que deben tener en cuenta. O es verdadero o es falsa, pero nunca ambas. ¿Ok? Me permite un momentico, por favor, que voy a darle paso un momentico a la profesora. A ver, ¿dónde está? Esa persona está adentro. La profesora Diana ya entró. No la veo acá adentro. Profe, ¿ya puede entrar, profe? Muchachos, ¿ustedes me escuchan bien para seguir la conferencia? Porque parece que la profesora ha tenido inconvenientes. Ok, vamos a seguir la charla y les pido disculpas, en cualquier momento ha estado como que un poquitico fallo el internet, pero ahora, si no entra la profesora Diana, pues seguimos con la webconferencia, ¿ok? Entonces, vamos a seguir nosotros con lo que veníamos diciéndole.
Entonces, vamos a compartir aquí enseguida pantalla. ¿Están viendo ahí la diapositiva? Sí, ¿cierto? Diana Camila Ibarra dice que no se escucha nada. ¿Ahora sí se ve la diapositiva? No, un momentico. Déjenme compartirle, por favor. Entonces, seguimos con la pues, conferencia. Un momentico, por favor. Ok, jóvenes, entonces seguimos con la webconferencia, donde le estaba mencionando los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Entonces, ¿aló? Sí, no se escucha. Jóvenes, ¿se escucha, por favor? ¿Están viendo la diapositiva número 5 en el computador? ¿Me confirman, por favor, si se ve la diapositiva número 5? Sí se oye, pero ¿se ve la diapositiva número 5? No se ve la diapositiva, no se ve la diapositiva. Un momentico, por favor, ¿sí? Les agradezco. Ahora sí se ve, muchachos, la diapositiva número 5. Ok, listo. Entonces, como veníamos diciendo, vamos a comenzar a hablar de proposiciones. Entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición es una expresión verbal que afirma, puede ser una verdad o una falsedad, pero no ambas, ¿ok? Entonces, a partir de eso, algunos jóvenes dicen que no se escucha. Quiero que me confirmen. ¿Se escucha o no se escucha, jóvenes? Si se escucha, me dicen por acá. Entonces, jóvenes que dicen que no se escucha, de pronto tendrán problemas de audios ellos, ¿ok? Entonces, ya estamos muy atrasados, por favor, disculpa, y vamos a seguir. Entonces, en la parte de proposiciones, les viene diciendo que son expresiones verbales que afirman una verdad o una falsedad, pero nunca, jamás, metas en la cabeza, jóvenes, nunca, jamás se puede decir una verdad y una falsedad. O es verdad o es mentira, pero no ambas. Tenemos como característica principal, Diana Camila dice que no se escucha. Dice que se entrecorta. Profe, si se escucha, me dicen por acá, ok, entonces voy a seguir porque sí se escucha, debe ser el audio de ellos. Entonces, toda proposición debe de tener sujeto, verbo y complemento. Muchachos, no se le olvide eso, porque realmente cuando una proposición se trabaja, en su gran mayoría debe de tener sujeto, verbo y complemento. ¿Y cómo se simboliza esas proposiciones? Pues en su gran mayoría se simboliza con letras minúsculas y tiene como característica principal. Puede pasar que
Ustedes vean una proposición con letra B, C, D, pero generalmente en los libros lo que se ve es que se coloca de las letras P en adelante. O sea, la letra P, Q, R, S, T, U, W, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también se conocen como letras o variables proposicionales, para que ustedes lo tengan presente. Pasamos entonces a el tipo de proposiciones. Señores, tengan claro esto, que hay dos tipos de proposiciones: proposiciones simples o atómicas y proposiciones moleculares o compuestas. Principal característica de cada una de ellas. La primera, las proposiciones simples o atómicas no usan operadores lógicos o conjunciones. Ahorita les voy a explicar qué es un operador lógico, ¿ok? Y característica principal de una proposición compuesta es aquella que está formada por proposiciones simples relacionadas con conjunciones. En este caso, o conectores lógicos, lo vamos a ver ahorita, esta I que aparece aquí es un conector lógico y esta O que aparece aquí es otro conector lógico. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos acá lo que es una proposición simple, que dice: muchos estudiantes presentaron la pretarea. Esa es una proposición simple. Otro ejemplo: la mayoría de estudiantes van a aprobar pensamiento lógico en matemáticas. Y eso esperamos todos los profesores, ¿no? Todos los tutores, que los estudiantes, todos los que están aquí presentes, ganen la asignatura pensamiento lógico en matemáticas. Gabriel tiene 27 años. Esa es otra proposición. Pero vayamos a las proposiciones moleculares o compuestas. Y miramos aquí este ejemplo que dice: muchos estudiantes presentaron la pretarea y este I hace función de conector lógico. La mayoría de estudiantes van a aprobar pensamiento lógico y matemático. Ojo, este I que aparece aquí de pensamiento lógico y matemático no es un conector. No se utiliza como conector. ¿Ok? Acuérdense que la matriz es pensamiento lógico y matemático. Entonces, en este caso, tenemos aquí ejemplo de lo que es una proposición compuesta y acá un ejemplo base de lo que es una proposición simple. Pero entonces, como les decía ahorita, vamos a ver cómo se determinan o cuáles son los conectores lógicos. Pero antes de eso, quisiera de pronto acá en el chat, si me escuchan bien, jóvenes, ¿me están escuchando bien ahora sí? Ok. Entonces, aquí podemos decir, en esta siguiente diapositiva, ¿cuál de las siguientes expresiones son proposiciones simples? Teniendo en cuenta que una proposición, dijimos ahorita, estábamos diciendo que debe tener, ¿qué? Un sujeto. Ok, la 3, la última que complemento, ok, Ever, muy bien. Stephanie, ¿quién más? Verbo y complemento, ok, sujeto, verbo y complemento, muy bien. Entonces, vamos a la primera. Los estudiantes de la UNAD, ¿eso es una proposición? Ok, muy bien, y lo que dicen con un sujeto. Vamos a la segunda. Gabriel García Márquez, ¿eso es una proposición? No, muy bien, ok. La tercera, ¿el tutor corrige los aportes subidos a los foros?
¿Es una proposición? Perfecto. ¿Proposiciones simples o proposiciones compuestas? Muy bien, Ever, Carlos, muy bien, ok, perfecto. Ok, entonces seguimos. Proposiciones compuestas. Vamos a decir esta es una proposición compuesta. Mañana es miércoles. Perfecto, ok, ok. Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. ¿Es una proposición compuesta? Perfecto, muy bien, compuesta. Perfecto, ok. Y la última, Martín no estudia en la UNAD. Ok. Listo, ok. Entonces seguimos. Perfecto, ahí la mayoría de personas en el chat tiene razón. Listo, no tiene conector. Perfecto, exactamente. Ok, entonces estamos hablando, ahora les voy a explicar, ustedes van a conocer cuáles son los conectores lógicos. Entonces, los conectores lógicos que vamos a manejar dentro del curso son estos que ustedes ven acá. Si están viendo la diapositiva número 8, negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. ¿Ok? Entonces, en la negación se conoce como nexo o se conoce como conector lógico. En algunos libros lo van a encontrar como nexo, algunos lo van a encontrar como conector lógico. Ok, entonces, el primer conector se simboliza de esta manera, ¿no? Si ustedes ven, parece como si fuera una L acostada, ¿cierto? También lo van a encontrar con este símbolo o con este símbolo, ¿cierto? Si tenemos una proposición y la proposición es P, acuérdense que les decía ahorita que por lo general en los libros las proposiciones ustedes van a encontrar con letra minúscula como característica y van a encontrar de la P hacia adelante. Muy pocos libros te van a encontrar proposiciones A, B, C, D, sino P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, la expresión, si tuviéramos una proposición que es P, aquí podemos tener R, podemos tener T, podemos tener S, va a quedar de esta manera así. Se coloca el símbolo, ¿cierto?, antes de la proposición y el significado es no P, esto significa no P o también P es falso. También lo van a encontrar en otros libros de otra manera diferente, no solamente lo van a encontrar como no P. También tenemos el nexo o el conector lógico que se llama conjunción y su símbolo característico es una, digamos que es como si fuera una B hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si tenemos nosotros aquí una proposición P y tenemos una proposición Q, el significado sería P y Q. Tenemos también otro conector lógico que es disyunción. Y a diferencia de la conjunción, es una B normal y se lee como O. Entonces, si tenemos como una expresión que es P, O, Q, se lee P, O, Q. Tenemos el otro conector lógico que se llama condicional y su símbolo es una flecha hacia la derecha. Entonces, si tenemos nosotros aquí una proposición P y una proposición Q, esto se lee P, entonces Q. Entonces, el significado sería si la proposición P o sí, ahora vamos a ver qué significa cuando le damos sentido a las proposiciones, entonces Q. Y el último es el bicondicional, donde tenemos nosotros una flecha de doble sentido, de doble vía, que si tenemos una proposición P y una proposición Q, Rafael escribió si P es verdadero, no sé qué, si Cristian en el chat, si P es verdadero, no sé qué.
Entonces, si y solo si P, entonces sucederá Q. ¿Ok? Entonces, como les decía ahorita, ustedes en los libros también van a encontrar otra serie de sinónimos de expresión, no solamente la que vimos ahorita, que era que si era falso, que si solamente y, o entonces, o solo sí. Usted puede encontrar como negación. Usted puede encontrar como negación. Si P es verdadero, entonces, ¿qué será verdadero? No, Claudia Moreno. O dice, ok, listo. Entonces, ustedes van a encontrar en los libros otra clase de sinónimos de expresión a esto que ven aquí. Entonces, tú puedes decir en negación, puedes decir no P o P falso, pero también vas a encontrar no, no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo. Démosle un momento, si ya es claro que todos están diciendo que se fue el audio. Esperemos a ver qué pasó. Y si no, continúo yo. Jóvenes, ¿me escuchan, por favor? Ok. Listo. Entonces seguimos. Seguimos, ¿no? Vamos a darle aquí. Seguimos. Entonces, como fórmulas lógicas en esta web conferencia, vamos a comenzar a ver ejercicios para que ustedes entiendan un poco lo que son los conectores lógicos y cómo se utilizan, ¿cierto? Entonces, miremos aquí. Tenemos una proposición P que dice llueve y tenemos una proposición Q que dice el canario no canta. Si yo tengo esta expresión aquí, P, rayita a la derecha, Q, ¿ese qué conector es? Jóvenes, me escriben en el chat, por favor. Significa entonces, ¿pero qué conector es? Ok, perfecto. Condicional. Condicional. ¿Qué significa si llueve? O sea, si ocurre P, entonces también ocurrirá Q. Entonces, en esta parte, señores, para que a ustedes les quede un poco claro, cuando ustedes tienen una proposición de esta manera, la primera proposición se conoce como antecedente y la segunda proposición se conoce como consecuente. Vamos a esta. Tenemos la proposición Luis es matemático y proposición Q, María es abogada. ¿Qué conector lógico es este?
Ok, conjunción. ¿Alguien dijo adición? No. Conjunción, disyunción, disyunción, conjunción. Ok, conjunción. Y este es el conector lógico, acuérdense que cuando tiene la B hacia abajo, esto es una I. Vamos aquí a este. Proposición P. Luis es matemático, pero tiene este signo con la proposición. ¿Qué significa? Perfecto, negación. Entonces, la negación de la proposición P es Luis no es matemático. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta o no? Para continuar con la siguiente diapositiva. Profesora Diana, ¿me escucha? Sí, profe, lo estamos escuchando bien. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, vamos a ver las tablas de verdad de cada una de los conectores lógicos que le acabo de mencionar. Y comenzamos con la tabla de verdad de negación, ¿ok? Esta tabla de negación es supremamente fácil y dice, si la proposición P, esta que está aquí, ¿no?, es verdadera, entonces su negación es falsa. Si la proposición P es verdadera, entonces su negación será falsa. Y viceversa, si la proposición es falsa, entonces su negación será verdadera. En caso de ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El gato no está en la ventana. ¿Cuál sería la proposición verdadera? Ok, listo. Si está claro hasta ahí, negación, ¿no? Listo. Seguimos. Conjunción. Señores, la tabla de verdad de conjunción, ustedes, para que se la puedan aprender de la siguiente manera, me parece a mí que será una manera más sencilla, sería, jóvenes, si ustedes la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, es la única forma de que sea verdadero. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, será falso. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, será falsa. Y si las dos son falsas, será falsa. Entonces, que en conjunción, para que la conjunción sea verdadera, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Y aquí tenemos un ejemplo. Llueve y hay ruido en la calle. Vamos a disyunción. En disyunción, para que sea falso, la condición, miren que es contrario a esta, la condición es que ambas sean falsos. Caso contrario, si por lo menos alguna de las dos, sea la primera proposición o la segunda, es verdadera, será verdadero, porque ocurre o una cosa o otra. ¿Ok? Exactamente, parecido a la regla de los símbolos, como dice Lina. Condicional. Entonces, la característica principal del condicional es que si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, entonces el condicional será falso. Caso contrario, será verdadero. Repito, si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, será falso. Si las dos son verdaderas, es verdadero. Si la primera proposición es falsa y la segunda verdadera, será verdadera. Y si las dos son falsas, será verdadero. Aquí tenemos a manera de ejemplo. Si el hierro es un metal, entonces Madrid es la capital de España. Vamos a bicondicional. Acuérdense que es la flechita de doble vía. Y el bicondicional tiene la característica que es verdadero si y solo si ambas o son verdad o ambas son falsas. Des en cuenta que la primera proposición es verdadera, la segunda proposición es verdadera, entonces el bicondicional será verdadero. Y si la primera proposición es falsa y la segunda es falsa, entonces también será verdadero. Caso contrario, entonces será falsa ambas. Y tenemos como ejemplo, iremos a comer si y solo si hace frío. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de bicondicional?
en el chat. Jóvenes. Exacto. Estoy pensando, Rafael. Ok. Salgo a invitar a comer a mi novia sí y solo si tengo plata. Pasamos la materia sí y solo si estudiamos. Eso sí es verdad. Pasaremos lógica y matemática sí y solo si el profesor quiere. No, eso no es cierto. Vamos para la calle sí y solo si abro la puerta. Eso depende. Ok. Listo, jóvenes. Señores, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque ahorita se van a comenzar a construir tablas de verdad y vamos a llevar a una tabla todo lo que hemos dicho para que ustedes sepan manejar estas tablas del condicional, del bicondicional, de la negación, de la conjunción, de la disyunción y cómo se hace realmente una tabla y qué aplicación tiene la tabla de verdad. No, todo está bien hasta el momento, ¿no? Profe, ¿podría volver a explicar la negación? Andrea me está diciendo que si puedo volver a explicar la negación. Bueno, Andrea, mira, en la negación, vamos a ya que me estás pidiendo que te explique, vamos a explicártela un momentico. Entonces, podemos decir en la negación, y repetimos de nuevo, que toda proposición representada por una fórmula lógica toma el valor de falso o de verdadero. Toda. Sí, toda proposición. Entonces, en la negación, si yo tengo una proposición que es verdadera, su negación va a ser falsa. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo simbolizo? Si tengo P, en este caso proposición P, lo simbolizo con este símbolo que aparece como una L acostada, que significa no P. Si aquí tuviera una proposición R, entonces ¿qué sería? No R. Si tuviese una proposición T, sería no T. Entonces, cuando una proposición es verdadera, la tabla de negación me dice, cuando es verdad, entonces niégalo. Y cuando es falsa, entonces que sea verdad. No sé si está claro hasta ahí, jóvenes. Es simplemente lo contrario. Exacto, Rafael, tienes toda la razón, es simplemente lo contrario. Entonces, no sé, jóvenes, si tienen otra pregunta para darle paso a la profesora Diana para poder comenzar a construir lo que es en tabla de verdad. Profe, ¿me escucha? Sí, profe, aquí estoy. Entonces, le doy paso para que Sí, pueda... entonces ya quité Ya va, profe. la diapositiva. Yo comparto más bien pantalla desde acá, por favor. Ok, por aquí. Bueno, muchachos, ¿me están escuchando todos bien? Bueno, parece que sí. Bueno, Sí, profe, le están escuchando bien, profe. ok. Espérenme que me adelante por aquí. Bueno, buenas noches nuevamente para todos. Les comentaba al principio que mi nombre es Diana Marcela Hurtado, tutora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Por cierto, por ahí para aclarar, había alguien preguntando que si acá solamente tenían que estar los del profesor José Ramón y los estudiantes míos. No, esta webconferencia es para todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Lo que pasa es que hay unos profesores que nos encargamos de la unidad 1, otro de la unidad 2 y así. Entonces, ya de pronto los que no están en nuestros grupos, pues sus profesores estarán encargados de las otras webconferencias más adelante. Bueno, vamos a mirar entonces cómo construir las tablas de verdad. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuántas proposiciones simples tenemos, porque depende de eso vamos a tener ciertos renglones pues allá en la tabla. En el caso de tener solamente una proposición simple, entonces vamos a tener 2 a la 1, o sea, 2
rengloncitos, dos posibles valores de verdad para esa proposición, que son verdadero y falso, no hay más. Ya les había dicho el profe José Ramón que siempre pues para una proposición simple van a tener solamente pues esas dos opciones, verdadero o falsa. En el caso de tener dos proposiciones simples, entonces el número de renglones aquí en la tabla van a ser del orden de 2 a la 2, o sea, 4, ¿sí? En general lo que vamos a ver es que la formulita se rige por el 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples. En este caso, pues como para armar la tabla más fácil, lo que hacemos es que ponemos en la primera columna, digamos para la primera proposición que es P, ponemos dos verdaderas, dos falsas. Y para la proposición Q las ponemos intercaladas, verdadero, falso, verdadero, falso. Con eso ya tenemos todas las posibles combinaciones entre ellas dos. Como para no tener que empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son todas las opciones posibles? No, aquí ya simplemente haciendo esto ya quedan ahí armadas todas las opciones. En el caso de tener tres proposiciones simples, y normalmente solamente vamos a hacer tablas de verdad hasta tres proposiciones simples, o bueno, de pronto máximo cuatro, porque ya se vuelven tablas muy grandes, entonces que si las van a hacer de pronto en forma manual, se puede incurrir como más en errores involuntarios, entonces ya para esas demostraciones con más proposiciones simples vamos a utilizar más bien las leyes de inferencia que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tener tres proposiciones simples, entonces vamos a tener 2 a la 3, o sea, 8 renglones allá en la tabla. Para armarla, lo que vamos a hacer es que en la primera columna, digamos la de la proposición P, vamos a poner 4 verdaderas, 4 falsas. En la columna de Q vamos a poner de a 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la columna de R se van a poner intercaladas, verdadera, falsa y así sucesivamente. Entonces esto nos va a dar las 8 combinaciones posibles entre verdaderos y falsos para esas tres proposiciones simples. Entonces, normalmente las que vamos a trabajar pues van a ser como de este tamaño, de pronto como les digo máximo, de pronto hasta n igual a 4. En el caso de que n sea 4, entonces ya sería 2 a la 4, o sea 16 renglones la tabla. Entonces, en general, pues se va a regir por esa reglita del 2 a la n. Entonces, por ejemplo, miren en estos casos, las proposiciones compuestas que aparecen acá, vamos a identificar cuántas proposiciones simples hay y teniendo en cuenta pues eso, entonces cuántos renglones o cuántas filas pues tendría la tabla de verdad. Entonces en el caso, por ejemplo, de la primera, tenemos P implica Q en un paréntesis o R, ¿sí? Aquí aparece la disyunción con R. Entonces tenemos ahí en total tres proposiciones simples que son P, Q y R. O sea que como tenemos tres proposiciones simples, entonces la tabla va a tener 2 a la 3, o sea, 8 filas, ¿sí? En el caso de la proposición compuesta que tenemos aquí abajo, tenemos S y Q implica negación de Q o S, ¿sí? Recuerden, esta es la conjunción, esta es la disyunción y esta es pues como la implicación, pues estamos diciendo que lo que tenemos en este paréntesis implica lo que está en este otro paréntesis. Entonces el antecedente y este que está aquí al final es el consecuente. Entonces aquí miren que en total aparecen solamente dos proposiciones simples, que son S y Q. En realidad pues parecieran más, pero porque aquí pasa la negación de Q, pero en realidad esa no se toma como otra proposición simple porque ya simplemente teniendo Q, pues después la negaríamos en otra columna aparte. Entonces en total hay solamente dos proposiciones simples, por lo tanto entonces la tabla tendría 2 a la 2, o sea 4 renglones, 4 filas. Esperen, voy mirando por aquí un poquito el chat también para estar Profe, yo pendiente miro de acá lo el que chat, me porque no se digan. preocupen. Ah, bueno, listo. Por si de pronto cualquier duda o cualquier inconveniente Tranquilo, con profe, el si hay audio, ahí una... mismo me avisan. Bueno, en la tercera tenemos P y Q, implica la negación de Q. Miren que también tenemos solamente dos proposiciones simples, P, Q. Ya saben que la negación de Q pues es simplemente la negación de esta proposición, pero no cuenta pues como otra proposición simple. Entonces ahí en total también tendríamos solamente dos proposiciones simples. Por lo tanto, entonces la tabla también tendría solamente 2 a la 2, o sea, 4 filas. Por último, tenemos esta proposición compuesta que es P o Q o R, sí, solo sí, la negación de Q y la negación de R implican P. Entonces miren que aquí en total tenemos P, Q
R, o sea, 3 proposiciones simples. Aquí está la negación de Q, la negación de R, y vuelve y aparece la proposición P. O sea que en total, como ven ahí, prácticamente es como contar el número de letricas que aparezcan. ¿Sí? Entonces aquí aparecen 3 letras diferentes, que son P, Q y R, que simbolizan las 3 proposiciones simples. Y entonces en total, aquí en este caso también tendríamos 2 a la 3, o sea, 8 filas en la tabla de verdad. Denme un segundo que parece que el profe dejó abierto el audio. No, como que ya. Como aquí poniendo ese problema para pasarme la diapositiva. Bueno, entonces ahora ya para construir como tal la tabla de verdad, entonces como veíamos lo que hay que identificar primero es el número de proposiciones simples. Entonces ya reemplazamos en la fórmula 2 a la n, que eso nos va a dar el total de filas que va a tener la tabla. Vamos a ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas, luego las negativas. Bueno, cuando hablamos de positivo y negativo, en realidad nos referimos pues a los valores de verdad, verdaderos y falsos, ¿cierto? Y luego ubicar signos de agrupación de adentro hacia afuera. Luego vamos a utilizar las tablas de los conectores lógicos y por último hacer la conclusión de la tabla. Ahorita vamos a ver qué se concluye en caso de que ya el resultado de toda la proposición compuesta sea una columna donde aparezcan solo verdaderos o una columna donde aparezcan solo falsos o una columna donde aparezcan tanto verdaderos como falsos. Entonces ya eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Por ahora entonces vamos a mirar aquí con un ejemplo cómo construir una tabla de verdad. Entonces, para hacerlo hay que tener como en cuenta pues lo que aparece aquí como el álgebra, digámoslo así, de las operaciones lógicas. Hay que tener en cuenta dándole prioridad a los signos de agrupación, la negación, la conjunción, disyunción exclusiva y exclusiva. Normalmente nosotros acá vamos a trabajar con la disyunción inclusiva. O sea, la que es sin esta rayita abajo, o sea, la que estaba explicando el profesor ahorita, que es como esta V, ¿sí? Esa es la disyunción inclusiva. Nosotros normalmente no trabajamos con la otra, con la exclusiva. Y también tener en cuenta el condicional y el bicondicional, pues por último ahí como en el orden de prioridad. Esta tabla, como dice aquí, nos indica que primero resolvemos las fórmulas parciales que se encuentran entre paréntesis, de adentro hacia afuera. Luego resolvemos las negaciones, después los conectivos, conjunción y disyunción inclusiva o exclusiva, perdón. En ese caso, pues como les decía, normalmente vamos a trabajar es con la inclusiva nada más. Y por último, el condicional y o bicondicional. Entonces, tener en cuenta pues como este orden pues a la hora de desarrollar la tabla. Aquí, por ejemplo, en esta, vamos a empezar primero haciendo lo que está aquí en este paréntesis, P y S. Después vamos a hacer la negación de P, o incluso se puede hacer primero la negación de P, no hay problema, en una columna la negación de P y en otra hacer P y S, para después poderlas conectar Profe, una preguntita, profe, con esta aquí en el chat. equivalencia. Sí, dime. Espérame, yo leo. Ah, ya está muy abajo. No, que pregunta que, profe, ¿cómo sé dónde se ubican los signos de agrupación? Es como cuando uno está resolviendo una ecuación, piénsenlo, pues los signos de agrupación son estos paréntesis, los corchetes, por ejemplo, aquí uno empezaría primero, entonces uno pensaría, bueno, hagamos primero lo que está en ese paréntesis. Hagamos primero esta negación, pues se pueden hacer las dos cosas pues como en cualquier orden, pero primero ya es dos. Entonces hacer P y S y hacer la negación de P. Después ahí sí se conectan con esta equivalencia porque tenemos que desarrollar todo lo que está en este corchete, ¿sí? O sea, por ejemplo, me refiero no es como a hacer, por ejemplo, que negación de P implica negación de S, no, porque es que esta negación de P está dentro de este corchete. Entonces, primero tendríamos que desarrollar todo lo que está aquí en el corchete antes de hacer la implicación con la negación de S, ¿sí? Entonces, empezar como de adentro hacia afuera. Entonces, podemos hacer una columnita, pues, o las negaciones que aparezcan, hacerlas como primero. Por ejemplo, aquí aparecen dos negaciones, que son la de P y la de S. Entonces, podemos dejarlas ahí como ya listas en una columna, la negación de P y la negación de S. Pero ya al usar estos conectores, esta equivalencia, esta implicación, entonces ahí sí tener en cuenta, pues, como hacer primero lo que está dentro de los paréntesis o corchetes y ya después hacer la conexión con la otra proposición. O sea, tener en cuenta como cuando uno está resolviendo una ecuación, o sea, el orden, pues como la prioridad que hay en la operación, pues y también el tipo de agrupación que haya pues ahí en la proposición compuesta.
Denme un segundo que estoy viendo aquí que se me está descargando el computador. Denme un momentico, ya vuelvo con ustedes. Profe, si quiere voy contestando aquí algunas preguntas a los estudiantes porque están haciendo. Algunos están preguntando sobre los grupos de Skype. Pues le comento, cada profesor tutor tiene un grupo de Skype donde hace retroalimentación y ayuda a los estudiantes para sus inquietudes referentes a las unidades que tienen para desarrollar. Por lo general, el link del grupo del CAI, el tutor se los comparte por el correo interno o por el foro, y ellos tienen unos horarios específicos donde realmente pueden hacer la asesoría. Algunos tutores dejan grabada la encuentro Skype para poder que el estudiante vuelva a mirar eso. Listo. Listo, gracias. Bueno, entonces en este caso, miren que en esta proposición compuesta tenemos en total solamente dos proposiciones simples, que son P y S, ¿sí? Entonces, como son solamente dos, entonces reemplazamos en la fórmula 2 a la n, o sea que en este caso tendríamos 2 a la 2, o sea, 4 filas en la tabla. Ya vimos ahorita pues cómo se organizaban, en este caso entonces son 2 verdaderas, 2 falsas, y en la segunda columna, la de S, intercaladas. Entonces miren, la primera ponemos P, 2 verdaderas, 2 falsas, y en la segunda columna ponemos S con los valores de verdad intercalados, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí tenemos todas las combinaciones posibles para esas dos proposiciones. Entonces ahí está en la primera fila que las dos fueran verdaderas. En la segunda fila que una fuera verdadera, la primera fuera verdadera y la segunda falsa. En la tercera fila que la primera fuera falsa y la segunda verdadera. O en la cuarta fila que las dos fueran falsas. Ahí están todas las combinaciones posibles. Entonces, les decía que podríamos entonces empezar haciendo las negaciones y ya después mirar pues en qué momento se van a utilizar pues ya con los conectores. Entonces aquí aparece, por ejemplo, la negación de P, la que está señalada aquí en la tercera columna. Recuerden que la tabla de verdad de la negación es simplemente el opuesto pues del valor de verdad. En este caso, cuando es verdadero, pues la negación queda falsa, y cuando es falsa, la negación queda verdadera. Entonces aquí la columna de la negación de P sería 2 falsas, 2 verdaderas. Y ponemos de una vez también aquí en la cuarta columna la negación de S. Entonces lo mismo, aquí por ejemplo en la segunda columna teníamos verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces aquí quedan al contrario, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces listo, ya tenemos ahí las dos negaciones. Ahora vamos a empezar a desarrollar lo que está aquí en los paréntesis. Entonces vamos a empezar con lo que está en el paréntesis P y S. Entonces vamos a utilizar la tabla de verdad de la conjunción. Vamos a conectar la proposición P y la proposición S por medio de esta conjunción. Recuerden que la tabla de verdad de la conjunción solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas, de resto es falso. Entonces miren que aquí solamente en el primer renglón donde P y S son verdaderas, el resultado es verdadero, de resto de ahí para abajo, falso. Ahora, discúlpenme, yo no sé si es... Ah, no, pensé que era algo de aquí en la web conferencia, perdón. Entonces, en este caso, pues entonces quedaría solamente la primera verdadera y las otras 3 falsas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar lo que está en este paréntesis con la negación de P por medio de este bicondicional, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer lo que está en todo este corchete. Entonces, recuerden que la tabla del bicondicional, como está aquí abajo, dice que es verdadero siempre y cuando las dos sean verdaderas o las dos sean falsas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar la columna, lo que está dentro del paréntesis, que es P y S, o sea, en este caso sería la quinta columna. Y vamos a mirar la tercera columna, que es la negación de P. Entonces vamos a conectar esas dos columnas que están aquí en amarillo para poder obtener aquí el resultado. Entonces recuerden, solamente es verdadero cuando las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. En la primera fila tenemos que esta es falsa y la otra es verdadera. Entonces como una es verdadera, la otra es falsa, entonces el resultado es falso. Tienen que ser o las dos verdaderas o las dos falsas para que sea verdadero. Entonces en este caso sería falso. En la segunda fila tenemos que no P es falsa y P y S también es falsa. O sea, ahí en ese caso, como las dos son falsas, entonces el resultado por medio del bicondicional es que es verdadero, ¿sí? Según lo que dice la tabla de verdad. En la tercera fila, la negación de P era verdadera y
P y S es falsa. Entonces, como hay una verdadera y otra falsa, entonces el resultado con el bicondicional es falso. Y en la cuarta fila pasa exactamente lo mismo. Tenemos una verdadera y otra falsa, entonces el resultado es falso. O sea, solamente es verdadero en la segunda fila, porque en ese caso ambas son falsas. Si hubiera otra fila donde ambas fueran verdaderas, también en ese caso se podría concluir que es verdadero según lo que tenemos en la tabla del bicondicional. Entonces ya hicimos todo lo que está en este corchete. Ahora falta conectarlo con la negación de S por medio de este condicional, ¿sí? Vamos a hacer la tabla de verdad de lo que está en este corchete implica la negación de S. Bueno, a ver cómo vamos por ahí en el chat. De todas maneras, voy leyéndolos un poquito. ¿Vamos bien? Bueno, parece que de esto último no hay muchas preguntas. Bueno, igual aquí ya la idea es ir utilizando las tablitas que les estaba explicando ahorita el profesor José Ramón. O sea, y esas tablas, pues obviamente uno de tanto utilizarlas se las termina como aprendiendo, pero al principio pues ustedes simplemente van a tener sus hojitas ahí como con las tablitas para tenerlas de guía, pues para ir haciendo los ejercicios, ¿sí? Toda esa información les estaba escribiendo ahorita en el chat, está en el campus, pues ahí se dejó toda la información en relación con la unidad 1 y ahí está pues todo esto que hemos estado hablando hoy en la web conferencia. Bueno, entonces en la última columna vamos a conectar lo que está en el corchete, que sería la columna 6, con la columna 4, que es la negación de S. Ojo que está como de derecha a izquierda, sí. Empezamos aquí, o sea, lo que está en este corchete implica la negación de S, ¿sí? Y entonces, porque ojo, mucho cuidado con eso. No es lo mismo decir P implica Q que Q implica P, ¿sí? Entonces hay que tener como cuidado con el orden pues en que aparece la implicación. Entonces aquí el antecedente sería lo que está en este corchete y el consecuente sería la negación de S. Entonces aquí tenemos en esta tabla de verdad que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los otros casos siempre es verdadera. Entonces miren, en la primera fila tenemos el antecedente falso y el consecuente también falso. Y miren aquí abajo dice en la tabla de verdad que si el antecedente y el consecuente es falso, entonces el resultado es verdadero. Por eso entonces aquí tenemos que como resultado en la primera fila es verdadero. En la segunda fila tenemos el antecedente verdadero y el consecuente verdadero. Entonces miren que aquí dice en la tabla de verdad que si tanto el antecedente como el consecuente es verdadero, el resultado es verdadero. En la tercera y en la cuarta fila, no, perdón, en la tercera nada más. En la tercera fila tenemos que el antecedente es falso y el consecuente es falso. Entonces vuelve y sucede lo mismo que en la primera fila, ¿sí? O sea que otra vez concluimos que es verdadero. Y en la cuarta fila tenemos que el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Miren, aquí dice en la tabla de verdad de la implicación que cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, entonces el resultado es verdadero, ¿sí? Por lo tanto, en este caso lo que obtuvimos fue una tabla donde la última columna todas son verdaderas, o sea, independiente de los valores de verdad de las proposiciones simples, el resultado siempre es verdadero. A esto es lo que, perdón, lo que vamos a llamar una tautología. Ahorita vamos a mirar Profe, pues, la conclusión que se puede hacer en cada caso. Bueno, a ver, miremos por aquí qué están diciendo en el chat. Hay un error en la tabla, está mal la última. A ver, yo miro. Está mal la última, ¿por qué? profe, Recuerden que creo que recuerden, profe, le ayudo aquí dime. para que le hable el profe José Ramón. Le ayudo es que ellos están entendiendo cuando parece ser que dice que la última está errada, es porque parece que están tomando como antecedente consecuente y consecuente Sí, antecedente. sí, eso iba a decir yo. Es que recuerden aquí, recuerden en esta tabla, el antecedente es este corchete y el consecuente es la negación de ese. O sea, por eso les decía que en este caso vamos es como derecha a izquierda, ¿sí? Porque miren la flechita como está. La flechita no es que la negación de ese implica todo lo que está en el corchete, sino al revés, ¿sí? Entonces miren que en la cuarta fila, que es la que decía por ahí alguien que podía estar errada, en la cuarta fila tenemos que el antecedente, que es este, es falso y el consecuente es verdadero, ¿sí? Y miren aquí en la tercera fila del condicional, el antecedente es falso, el consecuente es verdadero y el resultado es verdadero, ¿sí?
O sea, lo tienen que leer es como de derecha a izquierda, ¿sí? Porque en ese orden quedaron las columnas ahí en la tabla. Pues puede ser que en otro caso, pues depende el orden en que uno haga pues aquí o de cómo estén agrupadas, pues quede leído como de izquierda a derecha, que es como de pronto lo más común que uno pensaría que puede ser, pero tengan en cuenta pues siempre cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, porque no es lo mismo que verdadero implica falso a que falso implica verdadero, ¿sí? Por eso les decía ahorita pues que no es un conectivo pues que se pueda como mirar en cualquiera de los dos órdenes porque no tienen los mismos valores de verdad. De pronto con eso ya aclaro un poquito la duda de quien estaba diciendo que había un error en la tabla. Entonces aquí vuelvo y repito un poquito, entonces se hizo primero las negaciones, se pueden dejar por aquí hechas, igual si las hacen después en el momento en que la vayan a necesitar, no hay problema. Pudimos haber empezado, por ejemplo, en este caso, haciendo lo que está aquí en este paréntesis, haciendo P y S también. Pudimos haber empezado con este, después hacer la negación de P, después la negación de S y después ahí sí hacer lo que está en las agrupaciones. Entonces hacer, por ejemplo, primero este corchete, y por último, ya conectar con la negación de ese, que es lo último, lo que está aquí en el lado derecho, ¿sí? Entonces, ya apenas terminan de hacer la tabla, entonces vamos a mirar cuáles son los valores de verdad en esa última columna. Por ejemplo, en la que acabamos de hacer, todas eran verdaderas. Entonces, a eso lo llamamos una tautología. Aquí dice que la conclusión de la tabla de verdad se dice que es una tautología si es verdadera para todos los posibles valores de verdad, sus componentes simples. O sea, no importa cuáles sean los valores de verdad de las proposiciones simples, siempre el resultado al final, en la última columna, es todo verdadero. Entonces, en ese caso se dice que es tautología. Cuando una proposición es llamada contradicción absurdo es porque ofrece un resultado falso para todos los posibles valores de verdad de sus componentes simples. O sea que la última columna, miren por ejemplo en esta, toda la última columna es de falsos. Entonces, independiente de los valores de verdad que teníamos aquí al principio, siempre el resultado es todos falsos. Entonces, a eso le llamamos una contradicción o absurdo. En el caso de que en la última columna, como ven aquí en esta tercera tablita, hayan tanto verdaderos como falsos, por ejemplo, en el caso de la tabla de verdad de la implicación, eso es lo que sucede. Entonces, en ese caso, a la proposición la vamos a llamar una contingencia, ¿sí? Entonces puede ser verdadera o falsa dependiendo de los valores de verdad o falsedad de sus componentes más simples. Entonces lo que hay que hacer es primero la tabla y ya dependiendo de lo que tengamos aquí en la última columna, pues entonces ya ahí concluimos si es tautología, si es contradicción o si es contingencia, que siempre pues ahí en la tarea les van a pedir eso, que después de hacer la tabla hagan la conclusión, si pues que ocurre alguna de estas tres cosas. A ver, yo voy leyendo por aquí. ¿En dónde podemos escribir para que nos explique? Bueno, de todas maneras, por ahí que estaban preguntando también, la webconferencia queda grabada y después cada profesor se las estará compartiendo. Adicionalmente, hay información pues en el campus donde habrán videos y teoría pues del tema para que ustedes lo estudien mejor. Es posible que los que todavía no han mirado nada del tema y apenas su primer contacto es la webconferencia de hoy, pues tal vez todavía vayan a quedar con algunas dudas. Entonces ya esas dudas las estarán aclarando en los CIPAS con sus respectivos tutores, ¿sí? Entonces ya eso pues me imagino que lo estarán haciendo estos próximos días. Bueno, espérenme que a veces se me queda como pegado y no me pasa la diapositiva. Em, Ahí en el primer ejercicio de la tarea les piden hacer la tabla de verdad en forma manual, que es lo que acabamos de hacer, y también les piden hacerla mediante el generador de tablas de verdad de la UNAD. Aquí está el link. De todas maneras, pues en la información que les dejaron pues de la tarea debe también ahí estar pues para que ustedes entren. Aquí abajo está también el link de un tutorial de YouTube pues para que entiendan cómo se utiliza el simulador. Entonces la idea es que ustedes hagan primero la tabla manual y ya después la hacen en el simulador para que verifiquen que sí obtienen exactamente el mismo resultado, ¿sí? Tienen que anexar tanto la tabla manual como la tabla
generada con el simulador en el primer punto de la tarea. Creo que en el cuarto también hay que anexar ambas. Bueno, entonces, hasta ahora lo que estábamos viendo pues cómo demostrar una proposición compuesta utilizando tablas de verdad. Pero miren que incluso la que hicimos en el ejemplo eran con 2 proposiciones simples nada más, una tablita con 4 renglones. Les decía yo, pues de pronto por ahí con 8, máximo 16 renglones uno se pondría de pronto a hacer la tabla, pero ya con más renglones, pues se vuelve muy largo, engorroso y como les decía, se puede de pronto incurrir en errores involuntarios, entonces a veces pasa que, es que yo lo hago en el simulador y me da diferente, pues es muy normal que uno de pronto por ahí se le fue cualquier errorcito en un renglón y por eso ya le dañó el resultado. Entonces, para esos casos, para hacer las demostraciones de los argumentos lógicos, cuando se tengan de pronto más proposiciones simples, entonces podemos utilizar más bien estas leyes de inferencia. Entonces las vamos a conocer aquí. Por ahí también entonces hay un punto de la tarea donde van a tener que utilizarlas para hacer la demostración de una proposición compuesta. Los nombres de pronto no son tan fáciles de recordar, pero como les decía ahorita con las tablas, ustedes lo que van a hacer es simplemente irlos utilizando. Pues entonces ustedes van a tener su tablita a un lado o van a hacer un resumen también con estas leyes de inferencia y ya en el momento en que las vayan necesitando, pues las van utilizando. La primera se llama modus ponendo ponens. Se puede simplificar así como MPP o también a veces lo llaman simplemente modus ponens. El modus ponens dice que si tenemos una primera premisa que dice que P implica Q y una segunda premisa que es P, entonces podemos concluir Q. O sea, si yo sé que P implica Q y yo sé que se cumple P, entonces lo que puedo concluir es que se cumple Q, ¿sí? Entonces, si me levanto temprano, entonces llego temprano al trabajo. O sea, que si yo me levanto temprano, lo que puedo concluir es que entonces llego temprano al trabajo. Entonces, aquí en este caso, esta ley de inferencia se conoce como modus ponens y dice que si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es verdadera. Es lo que se concluye aquí. Entonces, miren, en la forma en que está escrito esto, para que tengan en cuenta, pues porque todas están de la misma manera, aparecen en cada rengloncito lo que se llaman premisas. Esa es como la información que tenemos pues en el enunciado pues de la proposición. Y vamos a sacar una conclusión, que es lo que está después de esta lineecita, ¿sí? Entonces estas dos son premisas y lo que está después de la línea es la conclusión. En este otro que se llama modus tollendo tollens, MTT, o también simplemente lo llaman modus tollens, tenemos que P implica Q y además tenemos la negación de Q. Entonces lo que tenemos aquí es como conclusión la negación de P. Esto también es lo que se conoce como el contrarrecíproco. O sea, si yo tengo que P implica Q y yo niego el consecuente, entonces se niega el antecedente, ¿sí? Lo que les decía ahorita, por ejemplo, si yo me levanto temprano, entonces llego temprano al trabajo. O sea, que si no llego temprano al trabajo es porque no me levanté temprano, ¿sí? Es como leerlo, digamos, de acá para acá. O sea, si niego el consecuente, entonces se negaría el antecedente, o sea, se niega P. Entonces, si P implica Q y Q no es verdadera, entonces P no es verdadera, ¿sí? A ver cómo vamos por ahí en el chat. Sí, lo que pasa es que, o sea, algunos dicen que voy rápido, pero es que entenderán que tenemos solamente aquí pues máximo 2 horas para todo esto y unido y además tenemos que hacer pues tiempo para preguntas. Em, Aquí solamente les damos como un abrebocas al tema, ¿sí? La idea es que ustedes lo conozcan y ya es como también sacar tiempo de estudio de parte de ustedes. O sea, que ya tienen que empezarle a dedicar tiempo haciendo ejercicios, viendo otros videos, leyendo información en el libro. Bueno, o sea, ya también, o sea, entenderán que el tiempo es un poquito corto aquí, pues porque siempre la unidad pues es larguita. Entonces se les deja como un abrebocas pues del tema, pero igual pues tratamos aquí de estar pendientes pues en el chat de las dudas por si de pronto hay alguna inquietud al respecto.
Lo que pasa es que están preguntando también por lo que veo como cositas de lo anterior. Pregunta que cuando hay CIPAS, bueno, los CIPAS ya los organiza cada profesor, cada tutor, ¿sí? Ya él les estará informando a ustedes, porque aquí pues hay en este momento en la webconferencia estudiantes de muchos tutores, entonces ya eso es con cada tutor. Bueno, de todas maneras espero que el profe José Ramón esté por ahí pendiente de pronto de las preguntas en el chat. Estoy, profe, en el chat todavía. ¿Cómo? Estoy todavía en el chat, profe. Listo, bueno, gracias. Bueno, aquí por ahí alguien también vi que preguntaba, pues normalmente cuando van a hacer la demostración, entonces van a indicar en cada paso, pues qué ley de inferencia están utilizando, entonces por eso se utilizan estas abreviaturas, ¿sí? Como para poder en cada pasito indicar cuál fue la ley de inferencia que se utilizó. Bueno, vamos con esta otra que se llama silogismo hipotético. El silogismo hipotético dice lo siguiente, tenemos en la primera premisa que P implica Q. La segunda premisa es que Q implica R. Y la conclusión es que P implica R. ¿Sí? Entonces, aquí si sabemos que P implica Q y después Q implica R, entonces podemos hacer como una especie de ley transitiva, ¿sí? Y podemos concluir finalmente que entonces P implica R, ¿sí? Entonces miren que así se lee justamente como dice aquí abajo, si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Entonces si tenemos, por ejemplo, estas dos premisas, podemos a partir de ellas dos concluir esta proposición que tenemos aquí al final, que P implica R. Bueno, seguimos con el silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo aparece en la primera premisa que tenemos P o Q. Entonces puede ser que se cumpla P o puede ser que se cumpla Q, ¿sí? Ya saben que aquí estamos trabajando con la disyunción inclusiva, entonces aquí puede ser que se cumpla P o puede ser que se cumpla Q. Pero en la segunda premisa dice que se niega P, o sea que no se cumple P. Entonces, si en la primera sabíamos que se cumple P o Q y en la segunda dice que no se cumple P, entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que se tiene que cumplir Q, ¿sí? Que la que se tiene que cumplir es la otra. Entonces, eso es lo que se llama silogismo disyuntivo, que si tengo aquí la disyunción entre P, pues se llama silogismo disyuntivo aquí porque es con una disyunción, si tengo que se cumple P o Q y niego una de ellas, entonces porque se cumple la otra. Por ejemplo, aquí se está negando P y entonces ya se concluye que se cumple Q. O en este otro caso, en el de la derecha, estamos negando Q, o sea que la que se tiene que cumplir es P, ¿sí? Entonces, como dice aquí abajo, ya sea que si P es verdadera o Q es verdadera, P no es verdadera, por lo tanto Q es verdadera. De la misma manera, si P es verdadera o Q es verdadera, Q no es verdadera, por lo tanto P es verdadera. O sea que si una de ellas no es verdadera es porque la otra lo tiene que ser. El dilema constructivo en la primera premisa tiene que P implica Q y además que R implica S. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí estamos como uniendo, pues mediante, o no sé, sí, conectando, digámoslo mejor, con la conjunción estas dos implicaciones. ¿Sí? P implica Q y además R implica S. Tenemos en la segunda premisa P o R. Supongamos que se cumpliera P. Si se cumple P, miren que en el primer paréntesis dice que P implica Q. Entonces, si nos vamos espérenme que se me pega a veces para devolverme. Si nos vamos a el modus ponens, miren que aquí decíamos que si P implica Q y yo tengo que se cumple P, entonces puedo concluir Q. Entonces, miren aquí, que si P implica Q y yo tuviera P, entonces yo voy a poder concluir Q. O la otra opción es, como R implica S, y yo tengo, la otra opción podría ser que tenga R. Ay, por favor, les pido que no me rayen la pantalla, ¿sí? Que por ahí me están haciendo como unas flechas. Entonces, si tengo que P implica Q y R implica S, entonces si se cumple alguna de las dos antecedentes, en el caso de que se cumpla el antecedente P, puedo garantizar el consecuente que es Q. O en el otro caso, que se cumple el antecedente R, entonces puedo garantizar el consecuente que sería S. Entonces, si se cumple P, puedo garantizar Q. Y si se cumple R, puedo garantizar S. Entonces, como que tengo que se cumple P o R, entonces la conclusión sería que se cumple Q o S, ¿sí? Entonces, si se cumple alguna de estas dos, entonces puedo concluir que se cumple alguna de estas otras dos, Q o S.
Entonces aquí como ven, dice si P implica Q y R implica S, entonces si P o R es verdadera, se deduce o bien Q o S es verdadera, una de las dos, ¿sí? O ambas, pues ya saben que como es una disyunción inclusiva, entonces cuando decimos Q o S, pues puede ser que se cumple una o la otra, incluso puede ser que se cumplan las dos a la vez. A ver cómo vamos por aquí. En el chat. Que le mandemos el link para poderlo ver nuevamente, dice alguien por ahí. Sí, ahorita vamos a hacer unos ejemplitos rápidos de esto. Aunque también pues entenderán que son unos ejemplos pues cortos, sencillos. Esperen que me estoy adelantando aquí. Porque pues aquí en la web conferencia pues hay que trabajar un poquito rápido pues por el tiempo. Ya con sus tutores trabajarán pues más en detalle. Ahí alguien que pedía el link, ya les había dicho ahorita que cada tutor se encargará de eso. Él les informará pues sea por el correo interno, por Skype, no sé, pues deben tener de pronto un grupo en Skype, bueno, algunos en WhatsApp. Entonces por ahí les estarán enviando el link de la web conferencia de hoy para que vuelvan y repasen. Bueno, tenemos este otro que se llama dilema destructivo. Entonces aquí tenemos, miren, la primera premisa es exactamente la misma del dilema constructivo. P implica Q y R implica S. Pero en el dilema constructivo, lo que teníamos en la segunda premisa es que se cumple alguno de los dos antecedentes, que se cumplía P o se cumplía R. ¿Sí? Aquí en el dilema destructivo lo que tenemos es que se niega alguno de los dos consecuentes. Entonces, se niega Q o se niega S. ¿Sí? Si se negara Q, como ahorita vimos en el modus tollendo-tollens, si se niega Q, entonces se niega P. O sea, si se niega el consecuente, se niega entonces el antecedente, ¿sí? O en el otro caso, si yo niego S, si yo niego aquí el consecuente, entonces negaría el antecedente que es R, ¿sí? Entonces, en el caso de negar Q, lo que estaría negando es P. Y si niego S, entonces estaría negando R. O sea que si niego Q o niego S, que son los dos consecuentes, como conclusión podríamos decir que se niega entonces alguno de los dos antecedentes. Se niega P o se niega R. ¿Sí? Entonces es una combinación, aquí el dilema constructivo, digamos, para llegar a esta conclusión también se utiliza como digamos en cada uno de los paréntesis por separado el modus ponens. Y aquí en el dilema destructivo se estaría utilizando en cada uno de los paréntesis por separado el modus tollens. Entonces, como les digo, pues de pronto los nombres por ahora les sonarán muy raros y pues obviamente de un día para otro no van a saberlos identificar unos de otros, pero pues ustedes vayan haciendo su resumen para que tengan pues ahí a la mano todos estos, todas estas leyes de inferencia para que a la hora ya de utilizarlas pues ya las puedan identificar más fácil y obviamente pues todo esto es de práctica como todo, pues obviamente uno la primera vez de pronto lo ve muy raro, pero ya uno empieza a practicar con ellos y van a ver que es muy fácil. Bueno, aparecen por aquí otros más, espérenme que a veces se me queda pegada esta diapositiva, ahora sí. Que es la conjunción o adjunción. Entonces tenemos como primera premisa P, como segunda premisa Q. O sea que si sabemos que se cumple P y también se cumple Q, entonces podemos afirmar que se cumple P y Q, ¿sí? O sea, si P es cierta y Q también es cierta, entonces la conjunción de P y Q también es cierta, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es una conjunción o adjunción de las dos premisas. Entonces ahí lo que estamos haciendo es como reuniéndolas las dos. En cambio en esta que es la simplificación, antes lo que estamos haciendo es como separar de ahí a las dos proposiciones simples. O sea, por ejemplo, si tengo que se cumple P y Q, entonces puedo concluir que se cumple P. O también, si se cumple P y Q, pues puedo afirmar que se cumple Q. Pues obviamente si se cumplen las dos, pues puedo afirmar que se cumple cualquiera de ellas dos, ¿sí? Entonces, si la conjunción de P y Q es verdadera, entonces P es verdadera y Q también es verdadera, ¿sí? Si se cumplen ambas, entonces ya se puede simplificar de ahí cualquiera de las dos. Esta otra se llama absorción. Ahí están pues todas las abreviaturas pues, de cada una. En la premisa parece que P implica Q, y en la conclusión dice que P implica P y Q. O sea, podríamos aquí añadirle P, porque en realidad podríamos decir que P se implica a sí misma, ¿sí? P implica P. Entonces, eso siempre va a ser verdadero. Si ustedes hacen la tabla de verdad de P implica P, se van a dar cuenta que eso es una tautología, pues siempre
el resultado va a ser todo verdadero. Entonces, aquí en este caso, cuando tenemos que P implica Q, entonces al consecuente le podemos agregar Q haciendo pues la conjunción, perdón, podemos agregar P haciendo la conjunción con Q, ¿sí? O sea que podemos afirmar que P implica P y Q. O sea, no solamente que implica Q, sino que también implica P, o sea que ella se implica a sí misma, ¿sí? O sea, como dice aquí abajo, si P implica Q, entonces P implica P y Q. ¿Sí? Recuerden pues que este simbolito es el I, la conjunción. En cambio, el otro, el que es como una V, es el O, que es la disyunción. Bueno, y por último tenemos esta que se llama adición. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una proposición P, entonces podemos concluir que se cumple P o Q. Como obviamente ustedes saben que al decir que se cumple P o Q es porque se cumple alguna de las dos, pues en este caso la que teníamos inicialmente como premisa es que se cumplía P. Igualmente podríamos tener como premisa Q y también concluir que se cumple P o Q, cualquiera de las dos, ¿sí? En este caso, pues arrancamos con P, entonces concluimos que se cumple P o Q, o si arrancáramos con Q, también podemos decir que se cumple P o Q. Ya saben que cuando tenemos una disyunción es porque se cumple alguna de las dos. Entonces, si P es verdadera, entonces su conjunción con cualquier otro enunciado también será verdadera. Eso es lo que dice ahí la adición. Bueno, a ver, yo les voy leyendo aquí un poquito en el chat. Si sale en la primera preposición, esto es un error muy común. Por aquí están escribiendo preposición. No son preposiciones, son proposiciones, ¿sí? Que es muy común cuando entregan las tareas que escriben preposición. Los lin. Sí, aquí algunos dicen que se están perdiendo. Claro, es que estas leyes de inferencia no son que se cogen en media hora, no, hay que practicarlas. Aquí simplemente se las estamos dando a conocer, ¿sí? Pero obviamente, ¿qué están escribiendo por aquí? Bueno, ya el profesor José Ramón igual también veo que por ahí les está respondiendo a algunos. Pero sí, obviamente esto es de mucha práctica. Bueno, aquí en los ejemplos solamente vamos a mostrar ahorita pues algunos ejemplos donde se utiliza solamente una de esas leyes de inferencia. Ya luego pues ustedes las tendrán que combinar de pronto varias de ellas para hacer las demostraciones de proposiciones compuestas, que no sea pues utilizando tablas de verdad, sino así con las leyes de inferencia. Entonces vamos a mirar qué tenemos que hacer para demostrar la validez de un argumento utilizando las leyes de inferencia. Entonces dice, demostrar la validez de un argumento consiste en deducir su conclusión en función de sus premisas, es decir, que las premisas infieran la conclusión. Entonces primero le vamos a asignar variables proposicionales a cada proposición simple. Entonces ya saben que es pues asignarle como una letrica a cada una de las proposiciones simples que aparezcan en el enunciado. Segundo, vamos a realizar la traducción lógica de las premisas, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, entender, pues, qué significa, pues, según los conectores que hayan ahí implicados y según, pues, las proposiciones simples que tenga. Vamos a organizar el argumento de forma vertical, numerando las premisas. Entonces, normalmente les ponemos P1, P2, P3, entonces vamos enumerando todas las premisas. Hay unas que ya ustedes van a tener desde el enunciado, otras que pueden ir deduciendo con las mismas leyes de inferencia. Entonces van sacando otras premisas que les puedan ayudar a llegar a la conclusión, ¿sí? Entonces la idea es ir enumerándolas para decir, por ejemplo, es que yo usé el modus tollens, entonces lo tienen que indicar con cuál premisa lo utilizaron, digamos, lo hicieron con la premisa 2 y la 5. O usé el modus ponendo pones, entonces con la premisa 2 y la 4, ¿sí? Entonces indicar como cuáles fueron las que utilizaron en cada pasito y por eso se utilizan pues las abreviaturas de cada una de las leyes de inferencia para que puedan ir indicando pues en cada paso qué ley de inferencia se utilizó y cuáles fueron las premisas que conectaron con esa ley de inferencia. Bueno, utilizar las reglas de inferencia y o reemplazo que conduzcan a nuevas premisas. Se debe escribir la abreviatura de la regla y el número de premisas a las que se aplica, lo que les estaba diciendo ahorita. El proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Entonces, puede ser que tengan pues varias premisas y que de esas pues ya les pidan llegar a una conclusión. La conclusión posiblemente pues no está directa de las premisas que les dieron, sino que con ellas
van a tener que utilizar las leyes de inferencia para obtener otras premisas que les puedan ayudar a llegar a la conclusión. Aquí solamente en los ejemplos vamos a ir mirando como algunas leyes por separado, ¿sí? También aparece un punto en la tarea que es así, identificar, digamos, según el argumento, pues cuál es la ley de inferencia que se está utilizando, identificar las proposiciones simples y escribirlo en lenguaje simbólico. Entonces, por ejemplo, en este dice, si Gabriela viaja, entonces Gabriela conocerá muchas culturas. Esa sería la primera premisa, ¿sí? La segunda premisa, Gabriela viaja. Entonces la conclusión es lo que vamos a mirar enseguida, dónde es que sale, es Gabriela conocerá muchas culturas, pero eso es debido al modus ponens. Entonces nos vamos a devolver por aquí un poquito hasta el modus ponens, que fue el primerito, de los primeritos que les expliqué. Dice que si P implica Q y yo tengo que se cumple P, entonces la conclusión es que se cumple Q, ¿sí? Si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es verdadera. En este caso, entonces lo que tenemos es que si Gabriela viaja, entonces Gabriela conocerá muchas culturas. Entonces empecemos con las proposiciones simples. La primera sería Gabriela viaja. Esa la van a anotar como P. Y la segunda es Gabriela conocerá muchas culturas. Esa sería Q, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos en la primera premisa es que si se cumple P, entonces se cumple Q, ¿sí? Tenemos entonces esta primera premisa en el lenguaje simbólico que es P implica Q. La segunda premisa es Gabriela viaja, o sea que la segunda premisa sería simplemente P. Esa es la segunda premisa, miren aquí abajo, en el lenguaje simbólico sería P. Entonces, si yo tengo que P implica Q y sé que se cumple P, la conclusión, que es lo que está debajo de la rayita, es que también se cumple Q. O sea que en ese caso la conclusión sería Gabriela conocerá muchas culturas, que esa es la que aparece aquí arriba como conclusión. En ese caso, la ley de inferencia que se está utilizando es el modus ponendo pones. Entonces ahí identifican proposiciones simples, la ley de inferencia que se está utilizando y ya a partir de eso la conclusión. Lo que pasa es que aquí pues pusimos como la conclusión arriba, pero en realidad podríamos haberla dejado más bien y ponerla por aquí más abajito, porque ya eso es lo que uno finalmente concluye a partir de las premisas y a partir de la ley de inferencia. Por ejemplo, en este ejemplo 2 dice, si Juan está en el partido de baloncesto, entonces Juan está en la cancha. O sea que también tenemos un condicional ahí, que si P, en ese caso P es Juan está en el partido de baloncesto, entonces se cumple Q. ¿Y quién es Q? Juan está en la cancha, ¿sí? O sea que lo que tenemos es que P implica Q. Esa es una primera premisa. Pero la segunda premisa dice que Juan no está en la cancha. O sea, estamos negando Q. Entonces, si yo tengo que P implica Q y niego Q, o sea, si se niega el consecuente, la conclusión es que se niega el antecedente, que eso es lo que llamábamos el modus tollendo tollens, ya les había mostrado ahorita, ¿sí? Entonces, si se niega el consecuente, la conclusión es que se niega el antecedente, o sea, que aquí se negaría P. ¿Y quién es P? Juan está en el partido de baloncesto, o sea, que la conclusión es que Juan no está en el partido de baloncesto, ¿sí? Eso sería lo que se obtiene aplicando el modus tollens a partir de las premisas enunciadas arriba. Ay, esperen que esto siempre se me queda como pegado porque ya. En este ejemplo 3 dice, ¿la sustancia contiene hidrógeno o la sustancia contiene oxígeno? O sea, aquí tenemos una disyunción. La primera premisa es la sustancia contiene hidrógeno, esa la estamos, perdón, la primera proposición simple es la sustancia contiene hidrógeno, que esa la estamos denotando con la letra R, y la otra es la sustancia contiene oxígeno, que es la que está denotada con la letra S, ¿sí? Entonces dice, la sustancia contiene hidrógeno o la sustancia contiene oxígeno. Se cumple una de las dos, alguna de las dos. Esa es la primera premisa. La segunda premisa dice, la sustancia no contiene hidrógeno. O sea que si no se cumple una de ellas es porque se tiene que cumplir la otra. Entonces, si la sustancia no contiene hidrógeno, la conclusión sería que la sustancia contiene oxígeno. Eso es lo que ahorita llamábamos el silogismo disyuntivo, ¿sí? O sea que si en la primera premisa tengo la disyunción entre R y S, y en la segunda premisa tengo la negación de R, la conclusión en ese caso sería entonces la premisa S, perdón, la proposición simple S. O sea, en ese caso, la conclusión sería la sustancia contiene oxígeno. Entonces, si decimos inicialmente que se cumple una o la otra, y después decimos, no, es que una de ellas no se cumple, entonces la única opción es que se cumpla la otra, ¿sí? Eso es lo que llegamos aquí a la conclusión después de la lineecita roja.
Entonces ahí se está aplicando el que ahorita llamábamos silogismo disyuntivo. Ahora miremos en este último, dice argumento. Si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. Después dice, esa sería la primera premisa. En la segunda premisa, si el cielo está nublado, entonces el clima está helado, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 proposiciones simples que son, está lloviendo, la segunda es el cielo está nublado y la tercera es el clima está helado. Entonces en el primer renglón, en la primera premisa, lo que tenemos es que si si el cielo está lloviendo, entonces en ese caso sería P, entonces el cielo está nublado, o sea que eso sería, si P, entonces Q. Si se cumple P, entonces se cumple Q, que sería la primera que tenemos aquí. La segunda premisa dice, si el cielo está nublado, o sea que esa sería Q, eso implica que el clima está helado, que eso sería R, ¿sí? O sea que tenemos que Q implica R. Entonces la primera es P implica Q, la segunda es Q implica R, y utilizando el silogismo hipotético, que les decía ahorita que es como una transitividad, podemos pensarlo así, entonces podemos decir que si P implica Q, o sea que si aquí el consecuente es el mismo antecedente de la que sigue, entonces podemos concluir que el antecedente de la primera implica el consecuente de la segunda, ¿sí? En este caso P implica R. O sea que la conclusión es que si está lloviendo, eso implica R, o sea, implica que el clima está helado, ¿sí? Si está lloviendo, entonces el clima está helado, que es lo que aparece aquí como conclusión. Entonces ahí también es importante que ustedes identifiquen el lenguaje natural, el lenguaje simbólico. En la tarea van a ver pues que les piden como pasar de uno al otro, a veces lo dan en lenguaje simbólico para que lo pasen al natural o del natural al simbólico, y van a tener que hacer demostraciones de argumentos lógicos, sea utilizando tablas de verdad, utilizando las leyes de inferencia. Entonces ya van a tener que aplicar pues como todo lo que estábamos viendo ahorita. A ver, bueno, estaban preguntando por la asistencia. No, no hay asistencia. Las webconferencias son libres, no son obligatorias. Bueno, entonces ya aquí dejo un espacio para dudas e inquietudes. Voy a estar también pendiente aquí junto con el profesor José Ramón del chat por si hay algunas preguntitas pues antes de terminar. Esos nombres de las premisas son en latín, sí. Estaba preguntando por aquí alguien. Sí, son en latín. ¿Cómo se hace lo del video? Está preguntando por aquí Herly. En la tarea tienen que hacer un video. Vea, por aquí siguen por aquí rayando la pantalla. Por favor, no rayen la pantalla. Parecen niños chiquitos. ¿Qué es eso, por Dios? En el video tienen que hacer la explicación del ejercicio 1, la idea es que pues no tienen que estar todo el tiempo en la pantalla, simplemente por un momentico, pues al menos ustedes dejarse ver y compartir el documento, pues la cédula para que se identifique que son ustedes, y ya, y hacer una explicación. Lo que yo les sugiero, lo mejor es hacerlo pues como compartiendo pantalla en un computador y ustedes van explicando el proceso de cómo hicieron el ejercicio. No es simplemente, que utilizando las tablas llegué a esto, no, o sea, explicar como un poquito pues más detallado. Obviamente hay un tiempo ahí que les dan pues como para el video, pero yo creo que es suficiente pues para que expliquen más o menos en detalle el proceso. Y ya entonces lo comparten en YouTube y pues ustedes lo suben a YouTube y comparten el link, ¿sí? Obviamente pues ensayen ustedes primero que sí les abre, que todo funcione bien. Condicional es lo mismo que implicación. Sí, a veces yo lo digo así, implicación. O sea, el condicional, cuando decimos P implica Q, eso es lo que se llama el condicional, ¿sí? Pero también, pues, a veces uno lo dice como implicación, porque estamos diciendo que P implica Q, ¿sí? Es una implicación. En cambio, el bicondicional es una doble implicación. Cuando tenemos un bicondicional, tenemos que P implica Q y además que Q implica P, ¿sí? O sea, lo tenemos como en los dos sentidos. ¿Es obligatorio subirlo a YouTube? Sí. Deben generar un link de YouTube para que el profesor... Hay que tener cuenta en YouTube, sí, pero eso lo abren muy fácil, eso es gratuito. Abren una cuenta y suben el video allá. En algún foro, las diapositivas, bueno, no sé si se les puede compartir esas diapositivas, voy a averiguar, yo pensaría que sí. De todas maneras, pues yo creo que toda esta información de las diapositivas está en la guía y en
y en la bibliografía que se les ha dejado, y en la, sí, ahí todo, pues está toda esa información, entonces yo creo que no hay problema, pues, si no tuvieran esas diapositivas. Dice que ya no se está compartiendo la diapositiva. Bueno, igual no sé qué pasó, pues si se fue que dejé de compartir, pero igual, bueno, no creo que haya problema porque ya lo único que tenía ahí era como lo de las dudas. En este momento, ¿alguien está viendo la diapositiva? No. Alguien dice que sí, la sigo viendo. Bueno, no sé el profesor José Ramón si tenga algo más que decir o podemos culminar por hoy la webconferencia. Profe, bueno, como aclarar, lo que pasa es que estoy viendo ahí de pronto unas preguntas, digámoslo que muy básicas con referente de cómo encuentro el video, dónde encuentro el video, que cómo entro al foro, que cómo comparto eso. Muchachos, les puedo decir que cada grupo, cada estudiante tiene su tutor, donde el tutor les compartirá a ustedes la información pertinente referente a las webconferencias. De igual manera, esta información también queda en la plataforma en el lado izquierdo, dice últimas noticias del curso. La webconferencia estará disponible 24 horas después de ser grabada. Quiere decir que mañana en la tarde o el miércoles en la mañana ya ustedes tendrán la webconferencia en la plataforma donde dice últimas noticias del curso o últimas noticias. Ahí aparece la webconferencia. Y los invito, muchachos, a que vean la primera webconferencia porque hay muchas preguntas de pronto que no han quedado claras de dónde busco el foro, que quién es mi tutor, que cuál es el grupo de Skype, que cómo comparto. En la primera webconferencia, la Carolina fue muy clara y muy precisa de cómo el estudiante buscaba la información pertinente al aprendizaje que tienen ustedes. Por aquí veo una pregunta que dice, ¿a qué se refiere en este punto? Escriba la proposición compuesta en lenguaje natural. O sea, lenguaje natural es en palabras, pues, o sea, traducirlo a palabras. O sea, decir, pues ya utilizar los conectivos, pero como en la forma en que se leen, ¿sí? Eso es lo que se refiere. ¿Cuál es la fecha de entrega, muchachos? Es que toda esa información, mire, están haciendo muchas preguntas de cosas que están en el campus. Miren la agenda, en la agenda está toda la información de cuándo se abren las actividades, cuándo se cierran, cuándo habrán más webconferencias, que por aquí alguien está preguntando, ya está toda la información de cuándo es cada una de las webconferencias. Toda la información está allá, entonces también lo que decía el profesor José Ramón, estén pendientes, pues si de pronto no habían visto la webconferencia de la pretarea, la primera que se hizo, ahí está toda la información pues, que muchos están preguntando. Porque aquí pues más que todo lo de hoy era pues no tanto para explicarles pues como el ingreso a campus y dónde encuentran todo, sino más para concentrarnos pues en el tema de la unidad 1. ¿Hay asistencia? No, ya hemos dicho varias veces que no. Bueno, en todo caso, muchachos, ya creo que hay muchas preguntas, pero también pues entenderán que por el tiempo pues ya se nos acabó. Traten entonces ustedes de estar en contacto con sus tutores y ya pues solucionar las dudas con ellos. No sé qué más tengan que mencionar aquí antes de terminar. Hay muchas personas haciendo muchas preguntas referentes a la plataforma y referente de pronto al contenido de la webconferencia. Sí. Están preguntando mucho referente que cuando sabe cuánto se eleva a la n, que cuántas proposiciones son, que si son negativas, que si son positivas. Bueno, les sugiero también en todo caso antes de pronto volver a ver la grabación y ya, bueno, las dudas adicionales con sus respectivos tutores. Bueno, yo creo que por hoy los dejamos. Ya se hizo bastante tarde. Feliz noche para todos. Espero les haya servido pues un poquito la información. Y bueno, cualquier duda adicional, entonces en contacto con sus tutores en el campus o vía Skype o como se estén pues comunicando con ellos. Muchas gracias también al profesor José Ramón. Que estén bien pues todos. Chao. Hasta luego, esté bien.